La credibilidad de un medio de comunicación se sustenta en los principios de veracidad, objetividad y equilibrio informativo. Cuando un medio de comunicación, en lugar de aplicar esos principios, escoge una parte de la verdad y oculta el resto, está desinformando a los costarricenses y conspirando contra su propio crédito. Eso fue precisamente lo que hizo Telenoticias en sus ediciones del pasado martes al abordar los resultados del último informe del Estado de la Nación. Aunque es cierto que se incrementaron el desempleo y la pobreza como resultado de la crisis global más grave de las últimas décadas, no es correcto ocultar los esfuerzos para disminuir ese impacto, así como otros hechos positivos que sucedieron en el mismo periodo y que están contenidos también en ese informe. Oculta Telenoticias que, a diferencia de lo ocurrido en los años 80, cuando un gobierno se olvidó de lo social y la pobreza llegó al 50%, en cambio este gobierno redobló el compromiso con los sectores más pobres, incrementando en un 22%, casi una cuarta parte más, los recursos destinados para financiar los programas de nuestra agenda social como educación, salud, vivienda, seguridad social y pensiones, que para los años 2009 y 2010 significan más del 45% del total del presupuesto. No se dice que esto ha permitido mantener e incluso aumentar las pensiones del régimen no contributivo y las becas de Avancemos, factores que, según ha destacado el propio programa del Estado de la Nación, evitaron un alza de al menos 3 puntos en la pobreza y que más bien el ingreso de los hogares más pobres sí se incrementó en un 7.3%. No se menciona que por causa de la crisis el índice de pobreza se sitúa en un 18.5%, es decir, subió menos de un 1%. El desempleo está en el 7.5%, muy por debajo de las cifras en países desarrollados, y que la inflación que vamos a tener será la más baja de los últimos 40 años, por debajo de la cifra del 5%. No señala Telenoticias que, a pesar de la crisis, en el último año mejoró la cobertura de la seguridad social de los trabajadores, se incrementó la esperanza de vida al nacer, disminuyó la mortalidad infantil y se aumentó la proporción de mujeres con un empleo estable. Decir solo una parte de la verdad, aquella que es dolorosa y negativa, y ocultar lo positivo que también forma parte de esa misma verdad, además de ser una transgresión de principios básicos del periodismo, es una actitud revestida de morbo, destinada a transmitirle a los costarricenses desánimo y pesimismo. Costa Rica no es un paraíso en donde todos los problemas estén resueltos y todos los retos superados, pero tampoco es ese infierno que nos quieren presentar Telenoticias y algunos de sus periodistas. Los costarricenses vamos a seguir trabajando para salir fortalecidos de esta crisis, aunque lo ignoren, lo oculten o no les guste a este noticiero.